Señoras y señores, muy buenas noches para todos. El gusto enorme de saludarlos, de darle la bienvenida al ciclo Línea de Encuentro aquí en el Hotel Cottage. Estamos cerrando justamente con la cena de hoy, el ciclo 2013, y tenemos de invitado especial al doctor Alfredo Frati, presidente del Instituto Nacional de Carnes, a quien le agradecemos muchísimo su presencia hoy aquí. El tema que nos convoca para este cierre del ciclo Línea de Encuentro: la carne uruguaya, una ventana al mundo. En instantes nada más vamos a convocar al doctor Frati, presidente del INAC, para que realice la disertación. Hoy es una cena muy especial y por eso vamos a detallar el menú que tenemos. La entrada es quiche de tomates glaseados, ensalada y queso Filadelfia. El plato principal es un bife ancho en salsa de tanat. Y esta carne trazada especial para la cena de hoy, dado que tenemos que ni más ni menos la presencia del presidente del INAC. Ustedes podrán ver en sus mesas el código QR. Con este código podrán leer el origen de esta carne especial para la cena de hoy a través de su celular o tablet, así que lo tienen a disposición allí. Vamos ahora a convocar al director de Somos Uruguay, Mario Lev, para que les dé la bienvenida oficial, no solamente al invitado, sino también a todos ustedes. Buenas noches para todos y para todas, señor presidente del INAC, doctor Frati. Muchísimas gracias por acompañarnos y por ser el disertante que va a cerrar este ciclo de Línea de Encuentro, segundo año de nuestras cenas, que por suerte, como ustedes podrán apreciar, porque veo muchísimas caras nuevas, por suerte, estamos desarrollando con gran éxito. La verdad que es la primera vez que voy a hacer esto, pero es algo que realmente me sale del corazón, y es hacer un agradecimiento muy especial al INAC en el nombre del doctor Frati, del doctor Pablo Caputi y de Beatriz Luna, que desde hace muchos años nos están acompañando, y la verdad es que lo hacen con un profesionalismo, con una dedicación y con unas ganas pocas veces vista, y honestamente lo quería decir porque no me pasa muy a menudo, y como decía recientemente, es la primera vez que en un evento de Somos Uruguay, que hace 4 años que venimos haciéndolo, lo hago. Pero honestamente reconforta trabajar con un grupo humano tan importante como el que tiene el INAC, y no quería dejar pasar por alto esta oportunidad. Yo simplemente quería agradecerles nuevamente a todos ustedes por esta participación, y como lo importante, como digo siempre, es la palabra del disertante, solo queremos pasarles un pequeño spot de lo que es el cierre del año para nosotros, y como va a decir el final del mismo, ojalá el 2014, y seguramente así va a ser, nos encuentre nuevamente a todos juntos. Muchas gracias a todos. Nuestro invitado de hoy, nuestro disertante, el doctor Luis Alfredo Frati Silveira, es doctor en Medicina Veterinaria, presidente del Instituto Nacional de Carnes desde marzo de 2005, electo diputado por Montevideo en el año 2004, cargo al cual renunció para ejercer la titularidad del INAC. Fue vicepresidente de la Federación Rural y miembro de la Junta de INAC en representación de esta gremial. En Cerro Largo fue jefe de bromatología y director de servicios de la Intendencia Municipal, residente del Centro Médico Veterinario y presidente de la Sociedad Agropecuaria de ese departamento. Esta es una breve síntesis del currículum de nuestro disertante, el doctor Alfredo Frati, que va a hablar de la carne uruguaya, una ventana al mundo. Bueno, muchas gracias por venir en esta época, que es bastante difícil. Todos tenemos muchos compromisos cuando se acerca fin de año.
También un gracias importante a Somos Uruguay porque, bueno, de alguna manera esta convocatoria nos obliga a tomarnos un momento, reflexionar y pensar sobre todo qué es lo que vamos a decir. Así que me parece que es una buena idea de esto que nos obliguen cada tanto a decir alguna cosa que pensamos y también, ¿por qué no?, a rendir cuenta de lo que estamos haciendo. Este año el INAC ha sufrido modificaciones, la ley de INAC ha sido modificada, se van a integrar 2 actores más, uno dedicado al mercado interno, que va a representar la industria de la carne, uno más, y otro más de los productores de la Comisión Nacional de Fomento y la CAF. Y a su vez queda creada por ley una mesa consultiva del pollo y del cerdo, que bueno, nosotros habíamos ensayado alguna cosa de forma espontánea porque nos parecía que el crecimiento del pollo estaba siendo exponencial y tenía que tener un tratamiento más cercano que el que le estábamos dando. Lo mismo con el cerdo. Ahora está plasmado en la ley. Habrá que ver cómo nos acomodamos, pero bueno, yo creo que con el tiempo las cosas van tomando su forma, se van acomodando y seguramente en algunos años estaremos hablando de algo muy similar a lo que está pasando con la carne vacuna y la carne ovina, tal cual reflejo de lo que ha pasado con la Junta de INAC. Obviamente que en esta charla tengo que elegir qué es lo que voy a decir. No puedo decir todo lo que hacemos ni mostrar todos los números, porque sería muy largo. Y tampoco de todas las carnes. Entonces, como lo que me interesa más en esta ocasión es dejar un mensaje, voy a hablar del Uruguay, de las carnes, pero básicamente basado en lo que se ha hecho con la carne vacuna, no porque lo hayamos nosotros elegido. El país ha elegido ese camino y ha sido el buque insignia de nuestras exportaciones durante muchísimos años. Las carnes de Uruguay nos permiten conocer ese mundo de culturas tan diversas y al mismo tiempo son las grandes embajadoras para hacer conocer, valga la redundancia, nuestro país. Con la ubicación que nos tocó en el mundo, como que el Uruguay ha estado un poco alejado de lo que son los grandes flujos comerciales del mundo entero, valga la redundancia, por lo menos durante décadas. Bueno, si nosotros miramos que nuestros colonizadores decían que éramos tierra sin ningún provecho, por lo menos hasta la introducción de la ganadería en 1611. Desde siempre, esto de estar en esta esquina del mundo, en realidad hemos tenido una especie de aislamiento comercial, ¿no? Un poco por la ubicación y capaz por algunas cosas que debíamos haber hecho y no hicimos, pero en definitiva en el Uruguay se había cultivado aquello que es difícil, vender algo de Uruguay porque nadie lo conoce. Desde siempre los gobiernos democráticos han tratado de romper este aislamiento. Y digo esto porque en la época de la dictadura, si el país estaba un poco aislado, seguramente ahí entramos en una cripta que nos aislamos por completo del mundo entero. El mundo siguió caminando y los demás, y los que venden las mismas cosas con nosotros, nos sacaron una ventaja que parecía casi indiscontable. Desde la instalación de la democracia en el año 85, la perspectiva de los gobiernos era tratar de decir, bueno, estamos en otro camino, queremos abrirnos al mundo. Entonces en 1985 hubo que comenzar de nuevo la tarea, pero con el hándicap que ya estábamos dando. Venimos a tiempos más modernos en el 2004. ¿Qué es lo que nos encontramos? En el 2004 nos encontramos, habíamos salido de las Tozas, habíamos entrado a Estados Unidos, pero vean ustedes que el 66% era de Estados Unidos. Éramos absolutamente Estados Unidos dependientes. Para un país netamente exportador como Uruguay, con una relación como ningún país en el mundo, que es obligado a aportar casi el 80%, porque más del 20%, aunque regaláramos la carne, no la podríamos comer por una cuestión biológica. Es muy riesgoso estar en un solo mercado.
Los compradores históricos como Israel y la Unión Europea eran los que completaban los otros destinos. Y teníamos por entonces muy poca o nula diversificación. Cuando soñábamos en que el mundo nos conociera, con que nuestra carne llegara a los consumidores, los supermercados y restaurantes, con que pudiéramos vender además una imagen de país, se nos respondía con mucho escepticismo. Digo acá internamente. Hubo quien sugirió que el problema era el propio nombre del Uruguay. Difícil de pronunciar, fácil de confundir con países vecinos. Lo que les voy a contar ahora es parte de ese viaje. Lo que motivó, que lo sustentó, algunos aciertos, muchos errores y un resultado final. La ventana está construida. Podemos ver con claridad el mundo y nos empiezan a conocer. Quinto en el ranking de crecimiento acumulado por el PBI 2013-2012 entre los 22 países de América Latina. El desarrollo humano, tercero en América del Sur en 2012. La transparencia, primero junto a Chile en América del Sur en cuanto a transparencia. La inclusión social, primero en América Latina en 2013. Cuando vamos a entrevistarnos con autoridades públicas de otros países o con empresarios, nosotros tratamos de estudiar previamente sus antecedentes y obviamente ellos también estudian los nuestros. ¿Cómo es Uruguay? ¿Qué tan confiable es como proveedor de alimentos? Si hacemos una búsqueda rápida por la prensa mundial, les va a mostrar un país honesto, transparente, con normas claras, igualitario, educado, dinámico. En América Latina nuestro país siempre está en los primeros lugares de estos indicadores y es algo a lo que felizmente nos hemos venido acostumbrando. ¿Qué tiene esto que ver con exportar carne? Muchísimo. Como siempre decimos en el INAC, nosotros simplemente envasamos la naturaleza, vendemos confianza, pero esto no tiene nada de sencillo y no es fácil de imitar. Y esa confianza se construye con todos estos atributos que no son propios de la carne, son de nuestra sociedad en su conjunto. Lo que hacemos es darle el soporte técnico específico de las carnes para que la confianza que hay en el país se traslade al producto. El INAC viene contribuyendo con la marca país en su contenido. Ese símbolo que llama tanta la atención entre propios y extraños que hemos sabido, creo yo, a esta altura podemos dar como una decisión, convertir el pasto en barra, es decir, una cuestión primaria, le hemos transformado en un producto de excelencia y con altísima tecnología incorporada y cada vez con mayor cantidad de inteligencia nacional en cada trozo de carne que se come en el mundo. Desde esta plataforma vamos construyendo la imagen de la carne uruguaya, sus atributos, su diferencial, porque nadie paga más por un producto que es igual a otro, tiene que tener un diferencial. El alto consumo per cápita de carne, casi de 100 kilos que tenemos en el país, nos posiciona muy bien en términos de desarrollo. Es un signo distintivo de los países de alta renta, que todavía no lo somos, pero estamos a la cola de los países desarrollados en cuanto a renta per cápita. Arrancamos en el 2005 con una renta, siempre lo digo porque me parece que es bueno que festejemos nuestros logros como nación, de $5.500 per cápita y andamos en más de 15.000. El INAC está acostumbrado a que todos los años mandábamos un par de funcionarios a Japón, gratis, porque debían de apoyar a los países en vía de desarrollo. Desde el año pasado, Japón nos avisó, si quieren venir de INAC, que paguen, porque no es merecedor más ese país de apoyo del nuestro. Y eso es como nos ven los otros, no es solo lo que nosotros decimos. Pero para la exportación queremos posicionarnos como un país verde, que genera un producto único y con muchísima identidad. Los alimentos nos ayudamos unos a otros. Somos compañeros en el camino. Los quesos, los vinos. Las carnes nos integramos en el paseo de los sentidos. Nos apoyamos mutuamente. Esto surge naturalmente porque es bueno para todos. Para los quesos y vinos porque aprovechan la fama de la carne uruguaya.
Y para las carnes porque pueden aprovechar el sentido de exclusividad que tienen, por ejemplo, algunos vinos con todo lo que tiene que ver el valor de la tierra donde se cultiva y el lugar de origen. Para prepararnos para abrirnos a los mercados, debemos y hemos estado dándole un enfoque integral de la calidad del producto, siguiendo las recomendaciones de expertos internacionales. Por eso, y esto es un ejemplo, trajimos a Temple Gandrín, una experta en bienestar animal reconocida a nivel internacional. ¿Por qué la trajimos? Y porque creo que estos van a ser atributos que van a ser exigibles en el futuro para cada uno de nuestros productos, y mucho más en la carne, que la carne es selectiva, restrictiva, y todo el mundo cuida muy celosamente la penetración de este producto en sus respectivos países, por motivos comerciales, por producto y por seguridad, porque el alimento, como nos decía la embajadora de la Unión Europea, lo que no estamos dispuestos más es a soportar otra hambruna. Por lo tanto, siempre vamos a proteger nuestra producción. Hoy, por motivos internacionales de OMC y demás, están bajando esas restricciones desde el punto arancelario. Pero no tengan cuidado que van a aparecer otras. Y estas cosas que nosotros estamos bastante familiarizados y podemos explotarlas, tenemos que dar un paso adelante y decir que nosotros respetamos el bienestar animal junto a otras normas de inocuidad que nos posicionan muy bien internacionalmente. Este enfoque integral, donde hay un solo estándar de calidad, tanto para la exportación como para el mercado interno. No fue solo pensando en el presente, fue básicamente implementado pensando en el futuro. Así como las auditorías internacionales comenzaron impresionando los frigoríficos, luego quisieron ver nuestros pasos de frontera, luego pidieron conocer nuestros campos. Estamos convencidos que un día querrán conocer cómo tratamos el producto en el circuito del mercado interno, en las carnicerías. No podemos vender lo que no somos. Tenemos que ser el país del más alto estándar en el consumo de carne, segura, saludable y también disfrutable. Que eso también tiene que ver con esto, que no es solo un alimento. El mundo rico, las personas que pueden pagar una carne diferencial y con mayores atributos, no come la carne solo para alimentarse, come para darse un tiempo, para compartir con amigos, para conversar en familia, para disfrutar de una salida. El sistema de cajas negras es el gran atributo de transparencia que se ha dado el país, del sector industrial. Esto se acopla naturalmente a la estrategia del país y de la administración de gobierno, en todos los planos. La implantación de las cajas negras es el máximo ejemplo de transparencia en el mundo de la carne vacuna. Información absolutamente para todos, para los productores, para los industriales, para las instituciones, para los compradores mundiales. Y esto nos sirve para construir confianza, y esto nos sirve para tener mayores indicadores a nivel de gobierno, qué es lo que está pasando, y para dar certeza a las inversiones que están llegando y siguen llegando. Nosotros podemos tener dificultades, pero todos los meses recibimos llamadas de gente que por algún motivo o por otro quiere vincularse al rubro de la carne, o con un ciclo 2, o con un frigorífico, de los que están, o por qué no construir uno nuevo. De hecho están llegando, y tiene mucho que ver esta confianza y esta transparencia que le da el país, que le puede garantir a cualquier empresario de cualquier parte del mundo que cuando llega, primero, que tiene las mismas condiciones que cualquier nacional, y segundo, que a distancia puede ver lo que está pasando con este sistema impresionante desde mi punto de vista que está funcionando en el país, que al principio se pensó que iba a ser solo para una cuestión desde el punto de vista fiscal, y la verdad que no hemos parado, y seguramente los que vengan detrás nuestros le van a descubrir muchos más atributos de lo que le estamos descubriendo nosotros. Un segundo ejemplo es la divulgación de información oportuna, relevante, detallada sobre todos los aspectos del negocio, porque datos habían en el país desde tiempos inmemoriales, pero un dato no es información. La información es aquella que se puede trasladar y que el que la recibe la puede interpretar. Eso es información.
El llamado novillo tipo. Hubo muchísimas discusiones. Si se podía hacer, si no se podía hacer. Hoy está instalado. Nadie discute ese valor. Y lo usamos todo. Mensualmente monitorea lo más importante del negocio, el novillo tipo. Es otra innovación. Y es una innovación uruguaya que no existe en otra parte del mundo. Cosa que nos preocupaba desde el inicio. El presidente de la República, de ningún país hoy, pero del Uruguay, era impresentable que no supiera cuánto el país vende un novillo, que ese número no tuviera arriba de la mesa. Bueno, hoy está claro. Al principio tuvo discusiones, como no se le encontraron fallas. En definitiva, hoy es una vedette que tiene INAC en cuanto a transparencia, funcionamiento, y que sirve muchísimo para todos nosotros, y además para que el gobierno, sin tener que llamarnos a nosotros, pueda monitorear qué es lo que está pasando con el valor de nuestras exportaciones y con el dinero que está recibiendo los productores. Porque los gobiernos pueden no ser interventores, pero no tienen que ser distraídos. Y el capital no tiene límite, y por eso hay que conocer estos números y cuánto se está llevando cada uno de la torta, que no es de ningún sector en particular, es del país y es nacional. Y como nacional, los gobiernos tienen no el derecho, la obligación de saber qué es lo que está pasando, y si hay algo que corregir, corregirlo sin miedo. Por ejemplo, con las discusiones que tuvimos del precio de la carne al mercado interno. Nos decían, ¿para qué te preocupás con el mercado interno? La importancia de la exportación. La importancia del mercado interno es por lo que le dije antes. Y porque además, como no se puede vender lo que no somos, si vendemos transparencia, seriedad y honestidad, no es ni serio, ni honesto, ni transparente que nuestros conciudadanos paguen más por la carne que partamos. Podrán pagar lo mismo, pero no más. Eso fue motivo de discusión, que hoy creo que lo hemos entendido todos. Y por eso es que el consumo, a pesar de que en Uruguay siempre la encontramos cara y la vamos a encontrar cara porque la carne es como el fútbol, ¿no? Tavares salió cuarto, nos clasificó ahora, pero todos tenemos un cuadro mejor que seguramente hubiésemos salido campeones. Y en esto lo mismo, siempre discutimos el tema de qué cara que está la carne. El tema es que cuando un producto queda caro por la regla del mercado, baja el consumo. En Uruguay no ha pasado. Y honestamente creo que no estamos comiendo más porque no nos da el físico, porque 100 kilos no es fácil para cualquier cristiano lastrárselo en todo un año. Los inversores que llegan a nuestro país siempre lo destacan como un indicador que facilita la tarea de proyección de resultados. Últimamente, después de eternas discusiones, llegamos a un decreto que determinó el dressing. Va en el mismo sentido. Más y mejor información para los que tienen que tomar decisiones. En este caso, a los productores, pero también tratando de que eso genere mayor confianza entre los productores en la industria. Se innovó en la forma de comunicar. El tercer lineamiento de la estrategia para construir la ventana al mundo fue justamente el de la innovación. No haríamos conocer al Uruguay en el mundo si no tomáramos riesgo de innovación. Y la innovación no es solo eso que uno tiene en la cabeza, que innovar qué cosa extraña será, qué cosa tecnológica extraordinaria que nunca vimos, ¿qué será? Son cosas sencillas que tenemos que animarnos a tomar los riesgos de grandes desafíos, con inversiones que duelen y que después hay que aguantar si no salen bien. No haríamos conocer al Uruguay en el mundo si no tomáramos esos riesgos. Esto quiere decir, no hay que temerle al fracaso, hay que temerle a la resignación, al quedarle lamentando sin hacer nada, que no nos conoce, que somos chicos, que para qué vamos a mover eso, siempre hicimos así. Eso es lo que hemos querido romper y creo que el país lo viene rompiendo en su conjunto en diferentes áreas. Muchas veces nos dijeron no se puede, nunca se hizo, ¿para qué lo vas a hacer ahora? Es demasiado arriesgado. Muchas veces nosotros mismos dudamos. Lo único que no nos han permitido, por supuesto que hemos sentido miedo a equivocarnos y a errarle. Lo que no hemos permitido es que el miedo nos paralice, que esa es la tragedia, cuando quedamos parados de miedo a hacer y que esto pueda tener o un gusto político o una crítica mayor a la que pueda soportar alguien que ocupa un cargo público. Que en definitiva capaz algunos están esperando
que hable más de los números. Y hoy me dediqué a hablar de estas cosas, porque me parece que los que ocupamos cargos públicos, además de cumplir con nuestra función, que es la de los números, controlar, promover, tenemos que contarle a los demás ciudadanos qué es lo que vimos, cómo creemos nosotros que nos están viendo para que esto no se detenga. Este tipo de cargos y instituciones debe ser como una carrera de posta, que cuando vos le entregás la posta al otro, no pare y arranque de vuelta, venga corriendo. Y eso es lo que intentamos hacer. No destruimos nada de lo que había. Muchas cosas nunca estuvimos de acuerdo, pero le agregamos arriba. No se construye destruyendo y contrigando y criticando para atrás. Se construye agregando cosas y arriesgando para adelante. El asado más grande del mundo fue un riesgo. Parecía que era medio chabacano, que no quedaba muy bien, que qué cosa esa hacer el asado más grande del mundo. Bueno, fue un riesgo. La verdad que en los diarios y en las tapas de los diarios del mundo que salió no hubiésemos podido bancar ni con todo el INAC las tapas de diario que ocupó ese evento. Por lo tanto, el riesgo y los nervios de muchísima gente que se involucró en este proyecto valió la pena. Y en retrospectiva, fueron todas decisiones. Bueno, ni que hablar la feria de Shanghái, ¿no? Un agujero negro. Los privados que nos habían acompañado en Zaragoza no nos acompañaron, porque Mujica lo ha dicho hace muy poco, el capital es cobarde. Y ahí había riesgo de perder, pero el país no se podía truncar la posibilidad de estar presente en una feria internacional durante 6 meses con un restaurante, mostrando no solo carne, sino lo mejor que tenemos. Y lo mejor que tenemos además es la gente, que además que cuando salimos tenemos una particularidad que nos volvemos hasta más simpáticos de los que somos internamente. Aquí somos un poco más grises, un poco más protestores, pero cuando salimos afuera que hasta simpáticos quedamos. Y eso cae bien en el mundo y eso termina vendiendo el país. Y la educación está en presa, tenemos discusiones si está bien o está mal, que hay que mejorarla. Sí, pero a nivel internacional tenemos un buen nivel. Y por eso es que nuestros técnicos, nuestros especialistas cuando salen del exterior no hacen feo en algún lado, en algunos lugares ocupan cargos de enorme jerarquía, como ha pasado con un contador que todos conocen como Enrique Iglesias, por ejemplo. La paciente tarea de construir confianza. Estas cosas son de largo aliento. Para que miren a Uruguay a través de la ventana de la carne, el primer paso es llegar al país de destino y lograr el acceso sanitario. Es un escollo difícil por las tosas, por la vaca loca, por las bacterias que pueden contaminar la carne, por los residuos químicos. Es una batalla técnica y diplomática. En la Equinat permanentemente apoya al Ministerio de Ganadería y a la Cancillería como un solo equipo. Durante esta administración se hubieron 2 mercados muy importantes. Uno el de México y otro el de Corea del Sur. El de México básicamente porque entramos ahí una cosa rara que le viene pasando al país. Con lo de México estamos rompiendo aquella vieja historia de los países astóxicos y los no astóxicos. México, un país que no vacuna hace muchos años y que fue muy difícil abrir a Uruguay, porque la verdad es nosotros que tuvimos que empaparnos un poco en la historia de México. Para terminar las cosas en México no solo mataron animales, no solo hubo rifles sanitarios, también se perdieron muchísimas vidas. Por eso es un país tan celoso como lo son todos los que no vacunan. Es la única excepción que se reconoce en el mundo de un país que vacuna entrar a un país como México. Por el momento no son grandes volúmenes. Fueron en su momento, después aparecieron otros mercados que pagaron más. Pero ambos son importantes, el de México y el de Corea, cualitativamente y de gran potencial de futuro. El de Corea aún más reciente. Yo siempre digo, primero se entra a los mercados, pero después, sanitariamente, pero después hay que conseguir los canales de comercialización, que eso es lo más difícil de lograr y sobre todo de mantenerlo en el tiempo. Pero con México tenemos un TLC no suficientemente aprovechado como país, pero que nos permite con la carne entrar con ventaja arancelaria con respecto a nuestros principales competidores del mundo. Que yo recuerde, es el único país en el cual nosotros entramos con ventaja
arancelarias con respecto a nuestros competidores. Por eso es un mercado que nos permite probar innovaciones. En breve vamos a implementar una tienda boutique de carne dentro de un supermercado, de la elite de los supermercados de la Ciudad de México, donde los consumidores podrán a través de una tablet conocer toda la información de la carne uruguaya, a través de un video promocional que vamos a mostrar el país y de información de los productores de la carne, o sea el frigorífico, y además poder ver si le simpatiza o no la cara del productor uruguayo. Y esto es una innovación que está en proceso y que creo que va a llamar la atención y que el importador está realmente entusiasmado con esta idea. Porque ve que cada vez que viene a Uruguay encuentra avance y encuentra mayores atributos para colocar su producto, que es su negocio. Lo importante es que por ahora no está pensando en ser proveedor de otros países. Prefiere seguir con Uruguay porque también es verdad que lo hemos apoyado en cuestiones de promociones y que cada vez le discube más de tributos en un país como México, que tiene serios problemas con la alimentación y la salud pública, y sobre todo vinculados a la carne. Y si funciona bien en México, luego lo podremos expandir a Estados Unidos y Canadá, porque para nosotros no solo son similares, sino que cuando hablamos de mercado, para nosotros no es México, para nosotros es el NAFTA, independientemente de que se llame México, Estados Unidos o Canadá. Con Corea del Sur tenemos otras ventajas. Somos países absolutamente complementarios. Esa cuestión, los coreanos te hablan, obviamente que vía traducción, pero esa cuestión de sur-sur. Y hasta no tienen cierta simpatía, porque creen que en el mundo están posicionados parecidos a nosotros, al lado o pegados, o vecinos de grandes países, que tienen sus beneficios, pero tienen también sus dificultades. Y son complementarios porque a nivel de país ellos tienen un gran desarrollo industrial y tecnológico, y nosotros tenemos, comparados con ellos, un gran desarrollo agropecuario. Una cosa y la otra se pueden complementar muy bien. Recién ingresamos en el 2012 con carne fresca, y también allí implementaremos innovaciones en términos promocionales. Al día de hoy solo resta abrir Japón para el ingreso de carne fresca. Uruguay tiene disponible entonces más del 90% de los mercados importadores mundiales. El primer paso nosotros entendemos que ha sido muy exitoso. El paso siguiente a la habilitación de acceso, como les dije hoy, es la penetración efectiva del mercado, construyendo verdaderos canales comerciales. Y para eso el INAC trabaja mucho en promover la imagen del país, vinculado estrechamente con nuestras carnes, en ferias, exposiciones, visitas de autoridades, encuentros de diverso tipo, siempre poniendo el máximo de profesionalismo técnico y el máximo peso político que sea posible. Por eso creo que acompañar permanentemente las misiones oficiales es otra innovación, por lo menos desde el punto de vista de la carne. Aún acompañando misiones oficiales a aquellos países donde no le estamos vendiendo, o donde aparentemente hoy no tendrían intereses de comprar carne. Porque hay que estar presente, y los países retribuyen, primero con gestos de amistad, pero después comerciales, las visitas oficiales, que realmente abren puertas que las misiones comerciales por ahí no las podemos conseguir. En Rusia, que fue nuestro principal destino en volumen durante 5 años, tuvimos un delegado de INAC durante 6 meses trabajando con las autoridades de ese país y alojado en la embajada nuestra en Moscú. Ahora en China hemos realizado largas visitas, no solo acompañando misiones oficiales, sino que hemos enviado técnicos a ese país que han pasado muchos días para conocer mejor sus instituciones y la lógica comercial, que como ustedes comprenderán es bien diferente a la nuestra. Acabamos de firmar un acuerdo de cooperación con la empresa que organiza el próximo Congreso Mundial de Carne de la OPIC en China en el 2014, donde Uruguay se presentará como el próximo organizador del Congreso Mundial de Carne en el 2016, que ya está la fecha fijada y es para mediados de noviembre del año 16. ¿Qué quiere decir esto? Que los demás nos están dando ese sitial,
Porque no es que no se hubiese hecho antes porque no nos hubiese gustado, no se hizo antes porque no teníamos la colocación internacional que tenemos hoy, cuando terminan votando por unanimidad que sí se hace en Uruguay. Por supuesto que se hizo en Argentina, tiene una trayectoria mucho más larga que nosotros en ese sentido, se hizo en países de la región, pero en Uruguay no se había hecho. En los mercados maduros como los de Europa, a veces uno piensa, ¿qué más podemos hacer? Hace años que Uruguay le vende y estamos más o menos estabilizados en lo mismo que le vendemos. Si bien es un mercado de extraordinaria importancia por Uruguay, por la cuota Hilton, ahora por la 481, y porque en realidad, desde el punto de vista nuestro, a pesar de la crisis económica de ese bloque, Uruguay no lo ha sufrido. No lo ha sufrido no porque para Uruguay no tenga crisis, porque está tan diversificado en el mundo que puede recolocar sus productos en otro, y la importancia que tiene que quien te va a comprar sepa que tú tenés otras alternativas. En los mercados maduros como Europa, les decía, en las ferias de alimentación más importantes como la de Anuga, es más destacada y positiva para conocer nuestro cliente. Este año, además del tradicional stand INAC, se sumó otra innovación: tratar de promover la marca país en la vía pública. Más de 40 carteles como esos que ustedes estaban viendo por Alemania, que realmente cuando uno llegaba nos llamaba la atención en nosotros, y en el fondo sentíamos cierto orgullo de llegar y encontrarse con algo de Uruguay. No entendíamos bien lo que decían los carteles, lo sabíamos de acá, pero la verdad que impactaba bastante. El valor de la marca se construye con una mejor imagen entre los traders importadores y entre los consumidores finales. Y nosotros hacemos hincapié en los consumidores finales. A nivel mayorista, Uruguay había construido una buena reputación. Creo que fue reforzada, pero el gran desafío fue intentar llegar más cerca de los supermercados, de la góndola, de los restaurantes. ¿Para qué? Para aproximarnos definitivamente al consumidor final. En Europa está en crisis, seguramente hay menos gente comiendo en los restaurantes, pero en esos países la gente sigue consumiendo la carne que consumía. Y esa es una de las razones por la cual Uruguay no ha visto resentido ni los volúmenes ni el precio que estamos mandando a la Unión Europea. Un ejemplo de éxito es el trabajo de esta importante cadena, como les conté hace un ratito, que durante todo el mes de septiembre de 2013 hizo una promoción con carne uruguaya. Lo destacamos, insistimos con esto por la sofisticación del mercado, por la importancia de la empresa y por lo simbólico. Nunca, llevo casi 8 años en INAC, nunca nos invitaron sin cobrar nada. Siempre había que pagar peaje. Para hacer una degustación había que ir con la carne y pagar el servicio. Para hacer una degustación en un supermercado, la azafata, la publicidad. En esto en realidad dijo, vengan a acompañarnos, que vamos a promocionar la carne uruguaya a nuestro costo. Lo que le pedimos es el apoyo promocional, que creemos ustedes tienen las condiciones de hacerlo. Y seguimos avanzando en el proyecto de restaurante parrilla gourmet. Una idea que llevó años, que al principio pareció loca, que después la empezamos a aterrizar de a poco, y que la verdad hubo una participación, lo he contado muchas veces, pero lo voy a decir hasta el final, porque dentro de 20, 30 años van a andar buscando el ADN de quién inventó eso, y en realidad tiene mucho que ver con esta presidencia cuando era ministro, y nos dijo, che, estuve por Francia, la verdad que era mejor hacer una gran parrillada en esa embajada y pagarle un apartamento al embajador. Y esa fue una idea en bruto, como todas esas cosas que se le ocurre a nuestro presidente. La llevamos a INAC, era difícil de digerirla, dificilísimo. Enseguida escuchamos, ¿para qué el INAC se va a meter en esto? Se va a meter en la comercialización, lo culinario no es lo tuyo, y todo eso es verdad. No tendríamos por qué haberlo hecho, era un riesgo, pero nosotros estábamos convencidos que hay que llegar al consumidor final y que algún día Uruguay va a plantar la bandera y en cada ciudad importante del mundo va a tener un restaurante parrilla gourmet, no solo para vender la carne, para vender el país, porque el atributo y el valor que va a tener y que está teniendo nuestra carne tiene mucho que ver con el país. Y cada vez que uno muestra algún pedacito del país, realmente sorprende. Por eso creo que hay que insistir con esto. Y ahora tenemos la alegría de contarle a ustedes que esta experiencia es concreta y es real en Uruguay,
nos va a servir a nosotros para seguir aprendiendo, para ver qué es lo que pasa, pero sobre todo para mostrar, a pesar de las comunicaciones, de toda la Photoshop y de lo moderno del mundo, todos los que intentaron desde el exterior comprar la franquicia porque hay que pagarla, nos dijeron, ¿y dónde hay una para ver? Y teníamos experiencias que habían empezado y terminado, Shanghái, Zaragoza, algo en Algarve que es muy parecido a la franquicia, pero no es franquicia. Bueno, ahora tenemos un modelo desarrollado aquí, que esperemos que ustedes nos apoyen, y tal vez que como anuncio en este día es decirles que ya se firmó un nuevo contrato con un español para Palma de Mallorca en un modelo similar. Empezamos a exportar una cosa que no nos imaginábamos hace algunos años que pudiera ser un modelo de parrilla. Para nosotros es tan común, hemos convivido con eso y todos sabemos, parece que hacer cantidad, que parece ser que es una cosa del todo el día. Bueno, en el mundo, el fuego, la leña y la forma en que se hace la carne llama mucho la atención. Es más, en este tiempo hemos aprendido que cuando vamos a hacer degustaciones en el exterior, no solo tenemos que mandar la carne de Uruguay para garantir una calidad suprema, sino que tendremos que hemos estado mandando algún experto para que cocine la carne en el estilo nuestro, que es como mejor la carne se comporta y puede demostrar sus atributos. Tenemos entonces el mejor sistema de trazabilidad del mundo. Ahora hay que cuidarlo, hay que desarrollarlo, pensar en nuevas aplicaciones como le dije anteriormente. Y no es soberbio decir que somos los número 1 del mundo en este aspecto, pero será muy difícil mantenerse en esta posición porque nuestros competidores también se mueven. Esto no puede parar. Continuando con nuestro lineamiento estratégico de integración, estamos conectando ahora el SNIC, el Sistema de Información Ganadera que radica en el Ministerio, con el SEIC, el Sistema Electrónico de Información de la Industria Cárnica, léase Cajas Negras, y la base de datos genética de la Hereford para potenciar el mejoramiento de los animales. Esto lo estamos haciendo con otras instituciones del medio. Es un proyecto ambicioso y que va a ver su fruto en el mediano tiempo. Todo esto requiere de nuevos talentos para innovar, para seguir avanzando. No podemos ser los mismos ni la misma cabeza que hemos sido contemporáneos. Hay que generar una onda expansiva de conocimiento. Para nuevos talentos, por eso es, porque algunos nos han preguntado qué está haciendo el INAC con cosas que tienen que ver con educación. Es por este motivo. Por eso capacitamos operarios en programas con UTU y Facultad de Veterinaria, para trabajar en carnicerías o en la industria. Por eso dictamos cursos a estudiantes universitarios con formación de grado, pero absolutamente multidisciplinario, explicando las tendencias mundiales, tratando de interiorizarse cómo funciona la industria cárnica y sus diferentes estamentos. El jueves pasado acabamos de entregar, junto a autoridades de la UDELAR, de agronomía, de veterinaria, de ciencias sociales y de ciencias económicas a los egresados de la segunda generación. Y ahora están cursando estudiantes de la tercera edición del diploma de posgrado en industria cárnica. La ciencia y la tecnología son imprescindibles para sostener el desarrollo de este sector en el mediano y largo plazo. Estamos trabajando hoy actualmente y en breve vamos a cerrar tal vez un contrato con la Fundación Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería para desarrollar tecnología nacional en el rubro. Ya estamos en un proyecto ambicioso que solo existía en el exterior para tratar de tipificación de canales con dos proyectos, uno con la Facultad de Ingeniería y otro con un privado. ¿Por qué? Porque no nos podemos cerrar a una sola cosa y todo lo que venga de propuesta de innovación y de probar y de agregarle tecnología y que cada vez más la carne tenga mayores agregados, va a contar con nuestro apoyo. Y también, en el caso nuestro, hemos tenido para este tipo de cosas el apoyo del gobierno y de los demás estamentos permanentemente. Estoy hablando del Ministerio de Ganadería, estoy hablando de Presidencia de la República y obviamente de la Cancillería de la República. La carne también es identidad, es cultura, es valor. Y por eso, muchas veces en las conversaciones le decimos, nosotros les estamos ofreciendo a ustedes
no es algo que producimos, nos sobra. Es la cultura nacional, es el motivo de reunión. Cuando llamamos, cuando queremos agasajar a un amigo, cuando se reúne la familia, decir, vení a comerte un asado. Entonces te estamos dando lo mejor que tenemos y a su vez no te estamos dando lo que nos sobra, te estamos dando lo que más consumimos, porque además somos los unos en consumir esto que yo te estoy ofreciendo. En algunos países esto puede no interesar, pero les puedo asegurar que en China esto es absolutamente significativo. Uno ve cuando se sientan y no es como acá, ¿no? Uno dice, primero comen los mayores y después los niños. Ah, es al revés. Primero comen los niños. ¿Por qué? Porque hay toda una tendencia a darle seguridad a ese hijo. Bueno, que ustedes saben, es difícil tener más de uno y todo ese tipo de cosas. Siempre hemos estado atentos a las posibilidades que nos brindan las actividades que se destacan de Uruguay en el mundo. Por eso empleamos en su momento el fútbol, con un convenio de apoyo a las selecciones nacionales. El INAC ya es miembro del Club de la Celeste, junto a 30 empresas de nuestro país. Es una red que hacen referencia al fútbol, que nos va a permitir, bueno, un acercamiento, mostrar la cara de los jugadores, tener diferentes souvenirs de esos que ustedes saben que en el mundo comercial y también en el diplomático es costumbre ir con algún presente, alguna distinción para tanto a nivel de empresario como a nivel de gobierno, y esto nos va a facilitar ese acercamiento, además de poder usar todos los logos. Ahora además tenemos un rioplatense famoso en nuestro medio, Julio Boca, con quien quizá logremos coordinar una presentación en el Bolshoi de Moscú. La carne asociada con el fútbol, pero también con el ballet, ¿por qué no? Todas las facetas de excelencia de Uruguay pueden ser resaltables, y todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura, en la medida que lo podamos mostrar, es bienvenido para impulsar y activar la venta de carne. El futuro, el siglo XXI, estamos recuperando el stock de carne bovina, también el de ovina. Creo que 11.600.000 es un muy buen nivel y quizás crezca un poco más por la gran aparición de este año. El de ovino se recuperará hasta quizás tal vez 10 millones, sobre todo con las noticias que se están recibiendo últimamente. Una buena base productiva para un país que tiene ahora una gran actividad en otros rubros agropecuarios que compiten por la tierra. Estas cifras son buenas. Hemos superado el efecto de la sequía del 2008 y la alta exportación en pie. Tendremos una faena industrial tal vez para el año que viene cercana a las 2.200.000. En realidad lo podríamos haber logrado este año. Ha habido un desencuentro clarísimo entre el precio que quieren percibir los productores y lo que ofrece la industria, y por eso no se han faenado, porque nada impide que en esta época, hace un mes, podríamos estar faenando entre 40 y 50.000 reses por semana, y eso no ha ocurrido, porque no hubo voluntad de las partes, porque si no, este año estaríamos hablando de una mayor faena que la del año pasado. Por eso aseguro que el año que viene seguramente unas 100.000 cabezas, y si estas relaciones de precios se mantienen y esta posición internacional de Uruguay se mantiene, seguramente el Uruguay podrá pensar en un crecimiento moderado, pero importante para Uruguay, de acuerdo a sus condiciones de crianza, de unas 100.000 reses por año. Con esta producción de carne vacuna seguramente seguiremos sosteniendo un consumo interno cercano a los 60 kilos por persona, el más alto del mundo, y exportaciones que tendrán un piso de 400.000 toneladas peso canal. En el futuro de las exportaciones creo que es importante ver esta torta, porque nada tiene que ver esta torta con la primera que mostramos. Como pueden ver, acá hay una enorme diversificación de mercado, con porcentaje bien importante. Obviamente, ahora se empieza a agrandar China, habrá que ver qué pasa con eso. Y habrá que estar atento, porque si volcamos demasiado nos vamos a volver China dependiente. Y el país tendrá que hacer un esfuerzo por su autoridad y por sus instituciones de atender aquellos mercados, que la industria por mejores mercados puedan quedar desatendidos. No va a haber problema de abastecimiento externo. Eso es una historia que a veces nos hacemos los uruguayos, que va a faltar carne. Nunca va a faltar carne, entre otras cosas, por estas condiciones, por el poder adquisitivo de la gente, no va a faltar carne por una cuestión muy sencilla. Si está vendiendo igual
y cobra más rápido, es más seguro este negocio y lleva menos logística el mercado interno que el externo. Y aparte es una porción muy importante en la cartera de clientes. Cuando no es el primer mercado de destino de la producción nacional, es el segundo. Por eso carne acá no va a faltar. Y lo otro que he visto en estos años, en la carne no hay que asustarse de los lobisomes. No hay apocalipsis y tampoco el paraíso. Siempre hay alguna dificultad, pero vamos muy bien. China es hoy nuestro principal mercado, más del 25% si hablamos solo de carne. Un cambio que procesamos en un solo año, algo impensado cuando comenzamos esta travesía. Desde la ventana de la carne vimos con claridad que ese era un gran mercado. Reaccionamos rápidamente, no como INAC, como país, porque además de todo esto hubo sendas misiones, un par de misiones oficiales, por otros motivos, pero que siempre se aprovechaba para conversar de la carne. Hemos construido con ese país, hemos construido confianza en tiempo récord. También en esto de innovar, el chef que estaba en la embajada allá en China hizo un curso de chef en Punta del Este, en convenio con la UTU, que nos habrá salido mejor o peor. Pero hoy tenemos un enamorado de Uruguay en China, que es mejor promotor que cualquiera de nosotros cada vez que hace un asado, y que ahora lo llaman las demás embajadas cuando tienen que hacer un evento para agasajar a los demás. Y eso es posicionarse en el mundo. Bélgica lo llama, los países de África le piden al embajador, al chef de la embajada de Uruguay, a que le cocinen la carne, y terminan comprando la carne de Uruguay que está en Pekín. Tenemos una buena diversificación, colocamos en casi todo el mundo más del 90% de los mercados relevantes, pero no descuidamos ninguno. Para avanzar con seguridad, vuelvo a insistir porque me parece que esto es lo que uno tiene que transmitir a los demás, que es la diversificación de los mercados, es la clave del éxito que vienen teniendo Uruguay. Que vienen teniendo Uruguay en esto que vamos a ver a continuación, si sale la transparencia. Y es que estamos ubicados en el podio. Como ustedes ven, yo creo que el más optimista del uruguayo nunca pensó que Uruguay pudiera vender la carne en la más cara del mundo. Si ustedes ven entre 2010 y 2011, Uruguay vendió por encima de todos los países que producen, pero a su vez de los number one, vendió por encima de Estados Unidos y por encima de Australia. Hoy Estados Unidos está por encima nuestro, Uruguay es la raya, la gráfica azul oscura, pero estamos por encima de Australia, con tendencia alcista, porque eso es lo que quiere decir la gráfica. Acá no hay de que hemos tenido problemas como todos y esos son los serruchos de la gráfica, pero si trazáramos una raya rectilínea nos daría en alza, aún en estos momentos. Es más, si nosotros miramos el novillo tipo que yo les dije que era un indicador importante, el novillo tipo que salió ahora en noviembre, tiene un mayor valor que corresponde a lo que se vendió en octubre, y tiene un mayor valor que el que salió en octubre, que corresponde al que se vendió en septiembre. Por eso digo, venimos con una tendencia alcista en nuestras exportaciones. Lo otro es, que lo dicen no nosotros, lo dicen todos los que se dedican a estudiar estos fenómenos a nivel internacional. Es muy difícil llegar ahí, dificilísimo. Difícil también mantenerse, pero seguramente Uruguay, si no hacemos ningún desastre, por lo menos vamos a estar siempre en el podio. Estoy hablando primero, segundo y tercero, lo cual es toda una innovación para este país que nos habíamos acostumbrado a arriar cola, porque en el 2005 vendíamos $500 por debajo de Australia, y ahora que vayan a descubrir los australianos cómo hacemos nosotros para vender más caro que ellos. Uruguay, no, esto lo digo porque lo siento muy fuertemente, este camino uno lo resume en algunas palabras, capaz que largo para los que están almorzando, pero para nosotros un instante, y ha sido un desgaste y una fuerza que le hemos puesto porque nos interesa, porque crecimos en esto, porque nos gustó el desafío, porque nos comprometimos con el país, que realmente me sacude cada vez que veo en la posición en la que estamos. Cuando estábamos en Alemania yo le decía a un compañero de INAC, pellizcate porque esto no parece normal, que los proveedores estén peleando para degustar con nosotros. Ya nos están llamando para hacer otro en Hamburgo. Y creo que vamos a tener que ir porque Hamburgo para Uruguay es estratégico. Nada han ido misiones oficiales, no por la carne, por el puerto.
pero que hay un encuentro de chef y qué mejor que ahí, que el puerto, que recorre, que vienen, que van, que hay gente de otras naciones, de estar presente en una degustación en conjunto con una cadena de restaurantes, más de 40 en Alemania, que además Alemania es vedette en la propia Unión Europea, y una cadena que atiende a los sectores medio alto, y que además dicen ellos y se aprecian de atender a la familia, que nos cuentan que hoy van al restaurante gente que iba cuando niño, y por eso era que nos pedían en INAC que entre la publicidad acercáramos juegos de niños. Y la verdad que logramos cosas que acá no podemos lograr, al menos con nuestros hijos, ¿no? Silvana diseñaba ahí unos puzzles, unas cuestiones con vaquita, oveja, ¿no? Y yo veía como los niños jugaban. Acá sí les regalaba uno guricelete, una vaquita, una oveja, la tire, te pide un camioncito. Pues allá les interesó, les gustó, eso que para nosotros no tiene mucho valor y lo miramos medio descostado, y qué grosero, y qué de oveja y cosas, en otros países del mundo le están dando un valor. Creo que es la hora de vender nuestro atraso, con tecnología, porque el atraso no lo quiere nadie, pero esa cosa de criar a cielo abierto, de ser bastante campechano y bastante sencillo, es el momento de empezarlo a vender. Todo este esfuerzo comercial y de negocio tiene sentido al final del día si redunda en un beneficio a la sociedad. No existe esfuerzo válido si la sociedad no lo recibe, y peor si no lo percibe, cosa que es aún más difícil. De todos, sin ningún tipo de exclusiones. En el INAC la palabra integración se trata de vivir en todas sus dimensiones. Por eso, para poner un ejemplo bien gráfico, se dan cursos de capacitación a operarios, que también les digo, fui un par de veces, hay que felicitar a la gente de INAC que va, porque no es fácil estar ahí y dar el curso con cuchillo y sierra en mano, por más milico que tengan en la vuelta. Para personas privadas de libertad en el CONCAR, la carne puede dar un futuro laboral a muchas personas, y el INAC está atento a todas estas demandas de la sociedad. También cuando nos miran desde el exterior, a través de esta ventana que les decía, ven los niños del Ceibal. Es un orgullo como sociedad. Humildemente nos hemos integrado al Plan Ceibal, a esta realidad, con proyectos educativos en Educampo y en Edúcate, con juegos digitales y videos educativos sobre el sistema ganadero y de producción de carne. No quiero hacer propaganda al diario, pero salimos en el escolar toda la semana. Para muchos niños del país sigue siendo una herramienta, como cuando yo hubo en la escuela, los más tecnológicos capaz que la desprecian, pero sigue siendo un material didáctico en las escuelas, y ahí por dos motivos: por estar integrado por el Ceibal y porque nos falta muchísimo para que todo nuestro país reconozca la importancia y la fortaleza que tiene el sector agropecuario y los beneficios que le ha dado y que seguramente le va a dar en el futuro. La gente siempre dará sentido a las acciones. Los niños, los productores, los trabajadores de campo, los operarios industriales, los empresarios y los consumidores. Han pasado 400 años y la ganadería nos precedió como nación. Sigue siendo una identidad de este suelo. Es mucho más que un alimento, es una forma de ser, de sentir. Es ese orgullo ganadero el que sustenta las acciones de tantas personas. Ellos, miles y miles de desconocidos, son los que construyen, mejoran y sostienen la ventana. Ya no somos más un país absolutamente desconocido, y nuestra carne ha realizado un largo camino en esta década transcurrida. Tenemos las bases para seguir creciendo en volumen, en calidad, en agregado de valor y en generación de riqueza para el país y, en definitiva, para toda nuestra sociedad. Está solamente en nosotros poderlo lograr. Muchísimas gracias.